Como ya sabéis, hace unos días atrás ha fallecido el Papa Francisco. Y una de las preguntas que nos han dejado varios oyentes fue interesante, porque en el vídeo que hemos publicado el pasado lunes, muchos se preguntaban, y de hecho es una pregunta que la página web bibliatodo.com hace a toda la audiencia. ¿El Papa irá al infierno por su apoyo al pecado de la homosexualidad y a la idolatría? Interesante la pregunta, ¿verdad? Recordemos sus declaraciones hace unos años atrás. Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios. Esas fueron las declaraciones del Papa Francisco. Y esas declaraciones sobre la homosexualidad generaron una profunda controversia dentro y fuera de la Iglesia Católica. En reiteradas ocasiones, manifestó que los homosexuales debían ser acogidos con amor y respeto, añadiendo que ser homosexual no es un delito. Tenéis los vídeos, en la hemeroteca no solo visual, sino también en audio están sus declaraciones, y esto ha generado controversia. En 2023, autorizó que parejas del mismo sexo pudieran recibir bendiciones siempre que no se tratara de una ceremonia litúrgica. Desde una perspectiva bíblica, para ti y para mí esto representa una contradicción. La palabra de Dios es clara. Dios ama profundamente a su creación, pero siempre aborrecerá el pecado. Como Iglesia no podemos bendecir aquello que Dios ha condenado desde el principio. Romanos capítulo 1, versículo 26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hay que decir que el Papa también fue un defensor de la libertad religiosa. Promovió el respeto hacia las otras creencias. Mientras unos celebraban esto como un gesto de tolerancia y paz, otros advirtieron que puede diluir el mensaje central del Evangelio, especialmente cuando se interpreta como aceptación de prácticas contrarias a la palabra de Dios. Hemos escuchado a varios grupos políticos aquí en España manifestando en la muerte del Papa Francisco que ojalá el siguiente Papa continúe con su agenda progresista. Como ya sabéis, una agenda que promueve el homosexualismo, la ideología de género, el aborto, la eutanasia y otras leyes que, como tú y yo sabemos, van en contra de los principios que Dios ha establecido. Esta noticia la publica la página web bibliatodo.com. Y es una pregunta dura y es una pregunta muy interesante que nosotros queremos comentar con vosotros. Hay muchas personas que han escuchado o que no han escuchado el vídeo que hemos publicado en el día de ayer, aunque bueno, si escuchas esta reflexión, a lo mejor ese vídeo no es del 21 de abril, sino es de otro día, ha pasado meses, han pasado años, no lo sé, cuando escuches esta reflexión. Pero muchos han escrito diciendo que el canal de Radio Solidaria es un canal liberal, porque habla de política, habla de religión y habla de otros temas. Hay gente que no escucha las reflexiones. Hay gente que ve una imagen o tratemos un tema de política, de religión o lo que ha sucedido con el Papa y ya piensa que o somos católicos o somos liberales o vete tú a saber qué. Estamos cogiendo una noticia de actualidad y la estamos llevando a la parte espiritual. ¿Qué enseñanza me puede dar a mí? Por eso en estos días hemos escogido la noticia del Papa para hablar sobre la muerte. ¿Me estoy preparando yo para la muerte? ¿Me estoy preparando yo para esos días de prueba, de aflicción? ¿Nos estamos preparando? Y buscando noticias,
En bibliatodo.com llegué a este titular. ¿El Papa irá al infierno por apoyar el pecado de la homosexualidad? ¿Qué piensan ustedes? Vemos como el apoyo político y religioso de las prácticas homosexuales, del matrimonio entre personas del mismo sexo, de las identidades sexuales alternativas, nos ha impulsado a clarificar nuestra posición con respecto a estos asuntos. Por cierto, asuntos críticos. Creemos que todos los asuntos de fe, de la conducta, deben ser evaluados en base a lo que dice la palabra de Dios. Esa es nuestra guía, y además es una guía infalible. Puesto que la Biblia habla de la naturaleza de los seres humanos, de su sexualidad, para nosotros, para Radio Solidaria, para mí, para cualquier hermano que nos comparta la palabra a través de Radio Solidaria o a través de Solidaria TV, es obligatorio, es imperativo que la Iglesia comprenda correctamente lo que la Biblia enseña en realidad sobre estos temas que ahora son controversiales y además temas que causan división. Vemos como escritores, predicadores, dentro de ese grupo de predicadores, pastores, muchos simpatizan con las comunidades lesbianas, gays, bisexuales, transgénicas. Este movimiento, como ya sabéis, LGBT, pues esto ha fomentado interpretaciones utilizando textos bíblicos, utilizando una parte, algo parcial, utilizando traducciones erróneas, que lo que están haciendo es confundir. De hecho, estos escritores, estos predicadores, buscan dejar a un lado casi 2000 años de interpretación bíblica, interpretación cristiana, enseñanzas éticas, para prestar un mensaje distorsionado. Y qué curioso, porque Pablo se lo dijo a Timoteo. Lo que vivimos hoy, Pablo ya se lo compartió a Timoteo, y lo puedes leer en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se van a rodear de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Qué traducción, ¿verdad? En ningún lugar de la Escritura, de la palabra de Dios, existe en lo absoluto ni puede encontrarse una afirmación positiva sobre la actividad homosexual, el matrimonio entre personas del mismo sexo o los cambios de identidad sexual. Los géneros masculino y femenino son definidos con precisión, sin confusión. Y hay que verlo en el principio. Dios creó al hombre y a la mujer. No creó al hombre y al hombre, ni a la mujer ni a la mujer. No, hombre y mujer. Hay evidencias que demuestran que la conducta homosexual, junto con la conducta heterosexual ilícita, es inmoral. Y eso va a quedar bajo el juicio de Dios. Por eso me ha parecido interesante esa pregunta en esta página web de bibliatodo.com, que menciona si el Papa irá al infierno o no por sus declaraciones sobre el homosexualismo. Nosotros no somos nadie para juzgar, pero podemos opinar. Puedes dar tu opinión, por supuesto respetando la de otro. Es un tema complicado de tratar, pero la palabra de Dios es clara. Estamos viendo la creciente aceptación cultural de la identidad de la conducta homosexual, varón y mujer. Estamos viendo el matrimonio entre personas del mismo sexo. Estamos viendo cómo cada día los gobiernos se esfuerzan por cambiar la identidad biológica sexual. Vemos un desorden espiritual mayor en nuestra sociedad que atenta contra la familia, que atenta contra el gobierno, contra la Iglesia. La conducta homosexual es pecado. La homosexualidad con frecuencia se ha definido como un problema emocional, psicológico o biológico.
Algunos ejercieron presión sobre las organizaciones de salud mental para que la homosexualidad sea quitada de las clasificaciones de diagnósticos de patologías, y muchos han llegado a verla como una mera preferencia moralmente neutral y personal, o como un aspecto natural propio de la diversidad biológica humana. Debemos recordar la advertencia de no depender de nuestro propio razonamiento o experiencia personal para discernir la verdad, como dice Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Estos días también escuchaba declaraciones de diferentes personas que públicamente han manifestado que son homosexuales, y curiosamente estas personas han tenido ataques a la palabra de Dios, a la Biblia. El actor Ian McKellen, el famoso Gandalf del Señor de los Anillos, ha dicho que la Biblia es ficción. Sí, así lo ha manifestado. Y me llama la atención que lo ha hecho público ante los medios de comunicación. Y te pones a investigar sobre Ian McKellen y te das cuenta que es homosexual, que apoya el movimiento LGBTQ. Tengo aquí el titular, te lo puedo compartir. Qué curioso que está en contra de lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que el homosexualismo, la homosexualidad es pecado. Pues en la revista Fotogramas, el 15 de abril, a las 9:30 de la noche, esta página en su red social de Facebook publicó la entrevista con este actor. La Biblia debería tener un aviso preventivo al comienzo que diga que todo es ficción. Esas fueron sus declaraciones. Y luego investigas y aparecen marchas en el orgullo gay. Y te das cuenta que muchas personas homosexuales están en contra de lo que dice la palabra de Dios. Te he puesto este ejemplo porque lo he leído hace unos días. Seguramente tú también conoces otros casos. Pero es interesante que el Papa Francisco dijo esto. Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia, son hijos de Dios. Recordar que el cristiano debe amar al pecador, pero aborrecer el pecado. Dios aborrece el pecado. Y Dios espera que el pecador se vuelva de sus malos caminos. Ser homosexual no es un delito. Estas fueron las declaraciones del Papa. Declaraciones que hizo en 2023 generando controversia, discusión, polémica. No solo en la Iglesia Católica, sino también en las iglesias evangélicas. La conducta homosexual es pecado porque desobedece la enseñanza de la Escritura. Cuando Dios llamó a Israel para que fuera su pueblo, lo liberó de la esclavitud de Egipto, pero Dios hizo todavía más. Estableció una relación de pacto con ellos y les dio la ley basada en el amor a Dios y el prójimo. La ley incluía prohibiciones específicas con respecto a la homosexualidad. Levítico capítulo 18, verso 22. No te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es una abominación. Muchas personas inconversas utilizan este versículo, lo malinterpretan, lo llevan a su terreno. Levítico capítulo 20, versículo 13, lo vuelve a declarar. Si alguien se acuesta con otro hombre como quien se acuesta con una mujer, comete un acto abominable. Está hablando de pecado. Y la Iglesia cristiana ha entendido históricamente que si bien las disposiciones ceremoniales del Antiguo Testamento no tienen vigencia después del sacrificio de Cristo, la interpretación, esa interpretación que hace el Nuevo Testamento, las leyes morales, continúa vigente, pero muchos quieren omitir lo que sucedió en el Antiguo Testamento para presentar algo diferente. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hablan con una sola voz en torno a este tema de la homosexualidad. Se hace con los mandamientos, pero también Pablo lo expresa en diferentes cartas. Pablo describió a las personas que a diario presenciaban el libertinaje sexual de la Roma imperial.
Pablo habla y se refiere tanto a los homosexuales varones como a las lesbianas. Romanos capítulo 1, versículo 25 en adelante. Te invito a que leas la primera y la segunda carta de Corintio. Pablo, en la ciudad de Corinto, expresó y habló sobre su mala fama. Todo por la inmoralidad sexual. Corinto no solo era una sede comercial estratégica, sino que también era una sede de toda clase de vicios. La iglesia se estaba estableciendo en esa ciudad y era importante que los nuevos cristianos comprendieran el orden moral de Dios. Y Pablo dice lo siguiente: no se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales heredarán el reino de Dios. Pablo está identificando a varones homosexuales en sus roles activos como pasivos y está exhortando a la iglesia en Corinto. Lo puedes leer al completo, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 en adelante. En la primera carta de Timoteo capítulo 1, versículo 9 y 10 también habla Pablo de esto. La conducta homosexual es pecado porque es contraria al orden creado por Dios para la familia y para las relaciones humanas. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y Dios, como continúa diciendo la palabra, creó al hombre y dijo que no era bueno que viviera solo. Por tanto, Dios le dio una compañera, no un compañero. La soledad del hombre no se iba a remediar con la creación de otro varón, sino con la creación de una mujer, de Eva. Dios creó dos sexos, no solo uno. Y el uno es para el otro. Y cuando Dios trajo a la mujer a Adán, Adán dijo: esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Y mira lo que dice Génesis capítulo 2, verso 23 y 24. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Y los dos se funden en un solo ser. Dios estableció el orden de la sexualidad mediante el cual la raza se iba a multiplicar. Hombre y mujer, mujer y hombre, no hombre y hombre, mujer y mujer. En el plano psicológico, la relación es sana. En el plano físico, la relación es algo natural. Se está estableciendo el fundamento para la familia. Cuando las personas deciden participar en la conducta homosexual, se alejan de la naturaleza sexual dada por Dios. Su comportamiento antinatural es un pecado contra Dios, porque Dios estableció el orden de la sexualidad. El mundo nos enseña otra cosa totalmente diferente. Jesús tuvo también un momento de tensión con los fariseos. Jesús reiteró el orden de la sexualidad que Dios estableció en el principio. Vamos a leerlo, Mateo capítulo 19, verso 4 y 5, también versículo 10 en adelante. ¿No han leído? Replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su mujer y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. La única alternativa al matrimonio heterosexual es el celibato. Y de esto Pablo habla mucho. La conducta homosexual es pecado y está bajo el juicio de Dios. Y escuchar las declaraciones del Papa hace unos años atrás diciendo que hay que acoger a los homosexuales, que ser homosexual no es un delito, que diga que las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia, son hijos de Dios, pues a mí me entristece. Porque esto es lo que permiten en muchas iglesias evangélicas. De hecho, hay iglesias evangélicas para homosexuales. Hay pastores o sacerdotes homosexuales compartiendo la palabra de Dios.
Qué hipocresía, ¿verdad? Qué contradicción. La conducta homosexual es pecado y está bajo el juicio de Dios. Tenemos los ejemplos de Sodoma y Gomorra, cómo Dios envía a los ángeles y hasta los propios hombres de esas ciudades querían acostarse con esos ángeles. La conducta homosexual es un pecado para cual es posible la reconciliación. Aquellos que son culpables de la conducta homosexual o de cualquier otro pecado pueden reconciliarse con Dios. No estamos condenando al pecador. Estamos condenando al pecado. Tú y yo tenemos que tener amor, compasión por la persona que ha pecado, por la persona homosexual. Pero no podemos permitir que nuestras iglesias se llenen de personas que practican la homosexualidad o que practiquen otro pecado. Tenemos que confrontarlo. En la iglesia de Corinto había exhomosexuales que fueron liberados por el poder de Dios. En la primera carta de Corintios, capítulo 6, verso 9, Pablo menciona a los homosexuales junto con los heterosexuales inmorales y dice que estas personas no van a heredar el reino de Dios. Qué tema más difícil, ¿verdad? Y que una persona de un impacto a nivel mundial haga estas declaraciones, uno tiene que escudriñar la palabra de Dios como hacían los hermanos de Berea en la carta de Hechos, que cuando escuchaban a alguien predicar a Cristo buscaban en la palabra si lo que decía era verdad. Nosotros tenemos que hacer eso, porque vendrán falsos maestros, falsos pastores, ahora falsos apóstoles, falsos profetas diciendo o compartiendo una palabra que no va de acuerdo a lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra de Dios. Y tenemos que estar preparados, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. No te dejes engañar. Vienen esos tiempos, tiempos peligrosos. Vienen tiempos donde las personas se van a amar a sí mismo tanto que se van a olvidar de amar a los demás. Veremos cómo el pecado de la homosexualidad crecerá en todo el mundo. Veremos que el amor de muchos se enfriará. Tú y yo tenemos que estar preparados. Vienen esos tiempos, los estamos viviendo. Prepárate, porque de esto habló Jesús. De esto nos habla la palabra de Dios, así que escudriñemos la palabra de Dios. Fortalécete en el Señor cada día, porque estos tiempos son peligrosos.